estábamos definiendo el título de la conferencia, ¿no? Entonces yo le puse Violence in Mexico, Can Religion Help? Es con la directora del programa de estudios de género de la universidad. Y yo decía, bueno, es que no puedo, o sea, yo no me voy a meter en el tema de violencia de género porque no es el tema que trabajo. Pero no puedo no decir que hay que reconocer la emergencia nacional de la violencia de género que está viviendo el país y me olía el estómago, cabrón. Sí, claro, total. O sea, realmente me dolía el estómago, o sea. Entonces, bueno, eso. Sí, estuvo muy rudo. Así que te mando un abrazo porque no yo hay también. nada más que hacer en esto que estamos. Y además han sido días súper pesados. Yo lo que espero, no voy a estar en México, pero lo que espero de verdad es que el 8 de marzo se ponga bien, bien bueno y que no pase lo que decimos, ¿no? Que, bueno, lo que comentas de siempre somos las mismas. El viernes fui tenía que estar en el centro, entonces fui al Antimonumento y estuve un ratito en lo de Ingrid. Y sí, ya empezaron a llegar las morras de siempre. Bueno, los policías y todo, y dije, ay, qué fuerte. Y luego hoy otra, y mañana, no sé si me da chance, pero mañana ya hay una para el Zócalo, para la mañanera. Entonces sí es así como de, ay, quién sabe cómo, a este paso, cómo vamos a llegar a lo que se estaba preparando genuinamente para el 8 de marzo. Sí, porque también hay que ser honestos sobre el desgaste que implica, pero Sí. también sobre los niveles de rabia acumulada. O sea, yo trataba, el viernes me hacían algunas preguntas, ¿no? Y me decían, bueno, ¿qué eleva los niveles de violencia de género a los niveles y qué quiere decir que sea estructural? Y yo decía, sí, hay todo un problema estructural de largo plazo, pero hay también un problema de la gran situación, me parece, y tal vez es aventurado y tal vez mis amigas más especialistas me van a decir, estás bien pendeja. ¿Qué pedo? Pero yo pensaba el viernes, o sea, en esto que me obligaban como a tratar de elaborar, ¿no? Yo decía, hay una gran frustración nacional en muchísimos niveles porque no se ven salidas, porque todos los sistemas están fallando. Y yo sí creo que puede ser que en un nivel la manera de sacar estos altísimos niveles de frustración se esté reflejando en el cuerpo de las mujeres. Uh-huh. O sea, porque hay un ensañamiento y hay una escalada en la violencia que no es, o sea, decir que es sobre buenos y malos es no reconocer todas las causas que generan los niveles de frustración y me hacía recordar, yo les decía, ¿saben qué recordé? Un texto de Engels que habla de los graves problemas que estaba viviendo Inglaterra después de la Revolución Industrial con el hacinamiento. O sea, Engels dice, la gente se muda a la ciudad en masa, la ciudad no está preparada en términos de servicios, de vivienda, y entonces la gente empieza a vivir en hacinamiento. Sí, la gente empieza a vivir en hacinamiento y lo que ocurre socialmente es que los niveles de violencia, de alcoholismo, empiezan a subir muchísimo, ¿no? Y él trata de encontrar, claro, es un texto de hace siglo y medio, pero yo pensaba, es que me hace muchísimo sentido que si lo único que hay es desesperanza, la frustración se va contra lo más objetivado. Claro. Claro, además, ahorita a mí lo que me hizo sentido, dijeras tú, es que hace un tiempo conocí a un psicólogo que trabaja con hombres en Ciudad Juárez, él es de Juárez, ya vive todo, de los pocos que yo podría decir hombres feministas bien, que trabaja justo con hombres
que han cometido algún tipo de delito, léase violación, abuso, feminicidio, etcétera. Para no hacerte el cuento largo, lo que él decía era que actúan de una manera como muy, pues, sin control de las emociones, ¿no? O sea, que cuando él con los que ha trabajado al final es de, bueno, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo hiciste? Pues porque me dejó. Porque ya la mayoría son porque los cortaron o porque les pidieron el divorcio, porque se salieron de la casa. Muchos no pueden con el hecho de que ya no los quieran. Y entonces, claro, ahorita que tú dices que cuando una persona, un hombre, no puede manejar estos niveles de frustración, saca, ¿por qué? Porque nunca han tenido una educación emocional Claro. que los lleve a controlar. Entonces, ahorita que dijiste lo de la frustración, es claro, esa sería mi hipótesis si yo estudiara algo más. El cero o nulo control de las emociones y de la emotividad. Y claro, ¿contra qué se van? Contra lo que está cosificado, la mujer, tal cual. Lo que tienen Claro, parece que lo que tienen a la mano. porque no se permite ver que estamos hablando de una persona. Uh-huh. O sea, las mujeres hemos sido tan despersonalizadas, tan deshumanizadas, que efectivamente, pues ahí parece ser que no está mal soltar todo eso. Claro, porque además otra es que cuando hemos trabajado como cosas de violencia doméstica, siempre en las relaciones de pareja hay como el gesto de golpear la pared o golpear la mesa, que en el simbolismo de los güeyes es como, esta podría ser tú. Da gracias que está la pared y que no eres tú y ese hoyo te lo pude haber hecho a ti. Pues claro, todo es como un círculo de cómo va pasando, cómo va avanzando y pues ahí están las consecuencias. Sí, pero bueno, está duro, hay que cuidarse también, no solo en términos de seguridad, sino hay que cuidarse las emociones en medio de esa vorágine. O sea, para mí el sábado fue súper claro que claro que eso provoca estados emocionales que pueden ser la rabia, pero pueden ser muchos otros y que uno puede tragárselos de muy diversas maneras, pues. Entonces también el autocuidado en eso se hace súper importante. Sí, Así que totalmente. cuídate. Sí, igual. Bueno, ¿cómo vas? Pues eso, o sea, independientemente de mis estudios, como que he estado haciendo, o sea, cada que tengo chance de escuchar una mañanera, últimamente más, pues he estado buscando esos conceptos, no sé si llamarlos así, como esas sentencias que no te están hablando de una fe, de una creencia tan directamente como estamos acostumbrados, ¿no? O sea, no es como que digan en nombre del Padre, Uh-huh, pero lo está diciendo y hoy para mí fue como súper clara uh-huh. de dónde está. Y justo en estas mismas líneas, que creo que pues, al final sí van paralelas, platicaba con unas amigas de, todo esto salió porque Ana Francis Moore, de las Reinas Chulas, está postulando para ser la nueva directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Uh-huh. Y entonces estábamos puras feministas, porque además era la despedida de Laura García de Fondo Semillas, y todas fue así de, ¿what? Incluyóme en el equipo, así de, ¿cómo? Pero si el feminismo, las cabareteras somos, ¿no? O sea, a mí me movió mucho, ¿no? Porque sí dije, bueno, entonces ahora vamos a festejar a la Virgen de Guadalupe en el vicio. Ya sabes, ¿no? Como estos estereotipos o estigmas que hay alrededor de la religión. Pero cuando mis amigas empezaron a decir, no, pues es que lo que yo decía antes, la religión nada más te hace hacer pura tontería y ahí está Maciel y los abusos a los niños o el pez, ¿no? Y como Andrés Manuel, como que siento que yo tengo una rayita más para decir, no es tan así. O sea, por ejemplo, hablé de las que ya se me olvidó en este instante la palabra, con D. Ah, ¿cómo me cuesta trabajo? ¿Cómo se llaman? Disposiciones. Disposiciones, claro. Hablé de las disposiciones, las supe explicar que no te hacen un coco wash, pude ver como este universo de, claro, si te están ayudando, ¿cómo no vas a querer ir? ¿No? Uh-huh, Y ya van saliendo como otras cosas de un poco
de un conocimiento empírico de la gente de cómo al final ese poder no lo tenemos entendido como una decisión personal, sino como algo sistémico, que lo es, pero no hay como si no hubiera una injerencia. Y que creo que en general esa es la línea de los conservadores, al menos de estos que hemos estado repasando. Genuinamente yo desde afuera podría creer que a fuerza meten el discurso y como si fuera muy de borreguito, te repiten, haz esto porque si no, Dios te castiga. Haz esto porque si no, no entrarás al reino de los cielos, por hablar como de cosas católicas. Y no, creo que esta semana he estado un poco clavada con las decisiones personales de cada quien. Sí, el contexto, que creo que es otra onda. Y ahí, en esa línea, intenté meterme a un templo y no me dejaron pasar. Yo creo que me vi muy sospechosa. Hay que disfrazarse, ahora hablamos de eso. Ah, mira, pues yo entré así como que dije, bueno, pues me voy a meter así como muy casual y no me dejaron. Y a ver, cuéntame cómo fue la experiencia. O sea, que llega, ¿un templo de qué? Se llama, Pino, no, Vino, Agua y Trigo, Ok. que es el que te digo que está a 2 cuadras de mi casa. Uh-huh. Entonces está justo enfrente del salón de belleza al que yo voy de toda la vida. La verdad no lo planeé, como que dije, ay, pues voy a ir a asomarme a ver qué, ¿no? Me crucé la calle y pues yo no sé si me vieron salir del salón porque literal está la entrada y me quise pasar y si me dijeron, ¿a dónde vienes? Y yo, estoy buscando a mi mamá. Y yo creo que se me envió la mentira así de, es que no me dijeron la función, no, ni siquiera me dijeron el nombre. Me dijeron, empezamos hasta dentro de 1 hora. Yo, ok, bueno, gracias, bye. Y ya, Ok. me salí. Pero, o sea, como que sí sentí como, ¿sabes? Cosa Uh-huh. que no siento en una iglesia. En una iglesia te puedes pasar a hacer lo que se te hinche la gana, porque turista, porque, ajá, al menos en mi experiencia. Y acá no, acá fue como un señor. Dije, bueno, gracias. Y ya, me fui. O sea, como que ni siquiera me dio chance de ver, pero era... Cabe señalar que ese local, además, era de el papá de una amiga mía del barrio, de la primaria, pues. Han habido un montón de cosas ahí. Ha habido un salón de fiestas, luego en un momento fue un autolavado. Entonces tengo claro el lugar, no se ha modificado. Pero ya como esta cosa de ver, había sillas, había una mesa y no había más nada. O sea, bueno, en los 2 segundos que pude barrer, ya no había más nada. Sigue estando pintando el mismo color verde que además es igual al de la puerta de mi casa porque me acuerdo mucho que mi mamá decía, este verde me gusta, y así pintaron la casa. Entonces, pues nada, sentí que fallé por aventada, por no planearlo. Sí, un poco. Pero eso es novatada de trabajo de campo porque eres comunicóloga. Puede ser. Y uno no hace trabajo de campo normalmente en comunicación, No. entonces eso. Sí, pues nada más me pasé. Perdón, y ya lo último es que en estos mismos días apareció de estos como flyers que de pizzas y eso, que en mi casa hay un montón siempre en esta calle, porque mi calle además es muy comercial. O sea, está mi casa, habrá otra casa, pero hay una farmacia, un médico, una veterinaria, un salón, otro salón, ¿no? Ok. Y es muy popular. O sea, mi zona creo ahora es más popular de lo que yo creía. Y había uno de, ¿estás embarazada? ¿Tienes duda? Y obvio me metí a la página de que venía, no lo tengo ahorita en la mano, lo dejé en el vicio. Y pues es eso, ¿no? El aborto es de terror, vienen unos, ¿cómo se dice? Como testimonios, así de María, eh, en primera persona, como cartas de agradecimiento. Uh-huh. Primero unas en positivo, luego vienen otras en súper negativo de yo aborté y me arrepiento porque escucho cómo mi angelito me llama y me mueve la cama y es el peor error que pude haber
tenido y me dio leucemia, ¿no? O sea, cosas así. Y tienen un chat, que es que también creo que la cagué. Entraste al chat. Entré al chat y lo primero que te preguntan es, hola, ¿estás embarazada? Yo les puse hola, nada más, como que me contestaron así de, hola, ¿estás embarazada? Les puse, no, es para una tarea. Y ya no me contestaron. Sí, no, muy, muy malísimas entradas al campo, señorita. Pues porque no estaban planeadas, ni fueron así como de, fueron muy consecuentes, ¿no? Así como que dije, bueno, pues voy al de este y luego apareció el papelito, que además me sorprendió porque no sabía que hacían como este trabajo de casa en casa. Había visto los espectaculares y ni siquiera creo que sean los mismos. Te voy a mandar, bueno, a ver, pienso varias cosas de lo que me estás diciendo ahorita. Yo te debo tener en mi Facebook, ¿no? Sí, salgo como Ana Laura RR. Aquí estás. Te acabo de mandar un artículo que no sé si ya lo viste, que publicó Infobae, lo escribe Agostina Mileo, que es una... Ah, sí, el de que también hace trabajo de campo. Justamente es un artículo sobre estos grupos que están asociados a... Ella es una argentina que yo conozco y justamente cuando yo estuve trabajando en Argentina, yo entrevisté a una de las mujeres que dirigía uno de estos centros. En México, por ejemplo, BIFAC tiene muchos de estos centros, funcionan bastante así, pero hay otros que son más chiquitos, digamos. O sea, BIFAC es una organización grande que hace un montón de cosas, le da talleres de autoempleo a las mujeres y entonces pues hace cosas que parte de ahí también entran en la lógica de que esa es una manera de combatir la idea del aborto por razones económicas, ¿no? O sea, que no sea la idea de que no vas a poder mantener a tu hijo la razón para abortar y entonces les desde mermeladas hasta manualidades, hasta coser, etcétera. Y luego, cuando hay las mujeres más bien más cristianas que están envueltas en el grupo, tienen cursos de superación personal muy al estilo católico y de liderazgo, muy desde esta lógica de cómo las mujeres pueden tener una vida como semi-profesional. Y ese es un arreglo que las católicas buscan muchísimo. O sea, porque, fíjate, en las católicas conservadoras tienes todo un tema. Hay muchísimas universitarias. Claro, porque Porque estás tienen la hablando de lana, una... ¿no? Claro. Y entonces luego son mujeres que es como que sí estudiaron, pero se casan, tienen hijos. Y entonces hay todo un shock intelectual, personal sobre qué es eso que yo hago, a qué me dedico, solo a ser mamá, ¿no? Y entonces una salida que es bastante legítima y que yo he visto con muchísima frecuencia es el trabajo pastoral. Y ahí esa salida es una salida muy sui generis, porque cuando una mujer de estas se clava en el trabajo en un grupo religioso, puede dedicarle tanto tiempo como un trabajo de tiempo completo. Pero entonces pasan algunos fenómenos interesantes ahí. Los varones le entran mucho más al cuidado de los hijos porque estas mujeres no están trabajando para una cosa egoísta de ellas mismas, sino están trabajando para Dios, están trabajando para la familia. Y entonces se demanda mucho apoyo familiar que sí ocurre de manera, y a veces los esposos también se involucran, ¿no? En el activismo pastoral. Y no hay una mirada de juicio sobre las malas madres, porque no son malas madres, ¿ves? No, Porque lo claro, que están están ayudando. haciendo es como para un bien mayor. Entonces, esta es una salida muy común y, por ejemplo, muchas mujeres en BIFAC les pasa eso, o sea, son mujeres que son profesionistas, que estudiaron, qué tal, y ahí vas a encontrar eso en muchísimos espacios porque
lo que veíamos alguna vez, o sea, estos espacios de socialización que se van haciendo comunes, pues estudiaron en las mismas universidades, muchas veces su trabajo pastoral, casi siempre en los conservadores, esto que yo te decía, son católicos de carrera. O sea, nunca han dejado de participar, entonces siempre han estado en un movimiento o en otro, y puede ser que el movimiento cambie según las etapas de su vida, y entonces en un momento anduvieron en grupos juveniles y después van a andar en grupos más de familia, etcétera, pero tienen toda una tradición de trabajo en organizaciones de dos tipos, o bien pastorales, o sea, movimientos bien de iglesia, o este tipo de laicales que están en un lugar de tensión porque funcionan al margen de la institución. ¿Cómo me dijiste que se llamaban? Porque se cortó un poquito. Están las pastorales y las Y las que están en movimientos laicales. laicales. Ajá. Y estos movimientos laicales están en lugares de tensión porque no necesariamente están ni regulados ni aprobados por la institución. O sea, por la Iglesia Católica. Ajá, o sea, por ejemplo, BIFAC no necesita el permiso de un obispo para funcionar, es una AC. Uh-huh. Y no tiene que tener un cura asesor y no tiene que seguir las reglas institucionales, etcétera. Entonces se mete y se mueve, por eso con los gobiernos, gestiona presupuestos, o sea, funciona como una AC, que Claro. aunque tenga, le llaman ellos inspiración cristiana, o inspiración católica, de todos modos, no se ve a sí mismo como un movimiento de iglesia, y entonces tiene muchas tensiones con La iglesia. la iglesia misma. O sea, no todos los obispos están de acuerdo, por ejemplo, con este tipo de estrategias de atraer a escondidas a las mujeres que están embarazadas y están tratando de buscar un aborto. En este artículo que escribía Agostina explica cuánto le costó llegar a esos CAM, Sí. que son Centros de Ayuda a la Mujer, se llaman en Argentina, y narra cómo los buscó en internet, etcétera. Y cuando yo leí el artículo, de hecho le escribí a Agustín y le mandé la entrevista a esta mujer que yo hice, porque ella a mí me narra cómo funcionan. Y funcionan mucho más como lo que te pasó a ti, con anuncios en el barrio, con papelitos en los pósters, con volantes en las casas, o sea, no, porque tienen un trabajo clandestino y saben claramente, y lo que quieren lograr es que alguien que está pensando en abortar las contacte y básicamente, en mi opinión, las secuestren un par de horas, ¿verdad? Porque lo que hacen es, las citan en un lugar, la gente normalmente va, es que en la Ciudad de México eso se les ha complicado mucho más porque hoy es legal, pero en los lugares donde sigue siendo ilegal, pues el asunto es que justamente una mujer encuentra no esto en una página web bien puesta, etcétera, sino en un papelito que está pegado en una esquina de la farmacia del barrio, que está pegado, y entonces como en los circuitos de clandestinidad. Claro. Y lo que están esperando es contactar a mujeres que están desesperadas buscando un aborto clandestino. Y las citan en un lugar que normalmente, por ejemplo, a mí esta mujer que me dio esta entrevista me narraba, o sea, tenemos un local que no es que esté abierto todo el tiempo, sino que es previa cita. Entonces yo una vez que contacto con una mujer, la cito ahí, tienen controles para hacerlas creer que van a esta cosa como súper secreta, entonces que nadie te acompañe, porque ellas mismas dicen, pues claro que nosotras nos ponemos en riesgo, o sea, hemos tenido gente que llega con el novio y se pone agresiva cuando ve para que la citamos. Entonces lo que están tratando de buscar es que esa mujer vaya sola a un lugar donde la citan y que básicamente lo que van a hacer es empezar a ponerle todos estos videos, o sea, lo que viste en la página y todas estas, de estos textos y estas cosas con la idea de cómo se van a morir, ¿no? Ajá.
aunque hay muchos relatos de que hay organizaciones internacionales, y esto es lo que eh, esta investigación que hizo Open Democracy está tratando de sacar a la luz. Yo, por ejemplo, en todo mi trabajo de campo nunca he podido acreditar que ese financiamiento se reciba. Ok. O sea, yo he podido acreditar que se recibe, por ejemplo, que se hace un congreso y que entonces a la gente no le cobra nada del congreso, donde las van a capacitar en este tipo de cosas, y la gente paga su viaje y va al congreso y aprende un montón de cosas y tal, y sí, hospedaje, comida, no sé qué, está cubierto, pero yo no he podido acreditar nunca que haya como transferencias de fondos, pues, ¿no? O sea, que Sí, o sea, efectivamente esta gente reciba dinero, un sueldo, algo. Y digamos, he tenido como entrevistas con mucho grado de confianza. O sea, esta entrevista que le acabo de mandar a Agostina, ella me narra perfectamente cómo funciona, dónde ponen los letreros, qué hacen, ta, ta, ta. Y yo pregunto abiertamente, ¿y de dónde se paga eso? O sea, sí, ¿cómo quiero. hacen para mantenerlo? Y entonces ella dice, no, pues nos hemos tenido que cambiar de local porque las que estamos en el grupo ponemos una cantidad mensual, pero pues luego ya se fueron unas, no pudimos, nos cambiamos a un lugar más chiquito. O sea, que a mí me hace todo sentido con cómo yo he visto que funcionan estas redes. Yo no estoy diciendo que no sea cierto que no haya Financiamiento. financiamiento como lo que ellas están diciendo, como de human, o sea, sé que existen estas organizaciones, ellas mismas me las han referenciado, o sea, estoy tratando de buscar si aquí viene el nombre de, pero creo que no, pero ella, hay una Human Life International, una Ajá. cosa así se llama, y por ejemplo, una de mis entrevistadas sí me dice, yo he ido a congresos de Human Life, o por ejemplo, cuando van a Naciones Unidas, ¿no? Sí, Eh, que van representantes nacionales a Naciones Unidas, sí, Human Life pone lana para que vaya. vayan, para pagar boletos de avión, para cosas así, pero Es, no para la operación cotidiana. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que hay que ver es justo, o sea, lo que quisiera es volver a esto que tú decías del coco wash. ajá. O sea, es muy fácil pensar que no hay agencia en estas personas, que no hay capacidad de decisión por parte de las personas. Y lo que cuando uno ve la cantidad de horas y de recursos de todo tipo, sociales, culturales y económicos que le meten al trabajo, hay que ver también, pues, que efectivamente lo que hemos tratado de ver aquí sí hay una visión de cómo se entiende la vida, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, eso es algo que vale la pena. Entonces, bueno, eso sobre esto que te pasó con este último. Y lo que pensé, sería buenísimo que pudieras ir a un templo evangélico a ver trabajo de campo, a ver un rito, ¿no? Ujú. Eh, hay que disfrazarse en los lugares más populares, pues de principio los pantalones no serán muy bien vistos. O sea, hay Ok. que ir más femenina, digamos, por ponerlo en una palabra muy cliché. Ajá, sí. En los lugares más, por ejemplo, si te vas a un templo a la Condesa, entonces ahí un poco el código es diferente, Ujú. ¿no? Eh, en la Condesa, y por ejemplo, yo tengo un colega que si te interesa, él ha hecho trabajo de campo ahí y yo quería ir, pero pues ya después me vine y tal, porque me parecía fascinante ver qué pasaba con los fresas de la Condesa siendo evangélicos. Claro. Pero ellos tienen página web y tal, y entonces te ponen a qué hora son los servicios, se dice. Servicios, claro. Normalmente a un templo evangélico hay que ir a la hora del servicio. O sea, no es una iglesia que está abierta permanentemente. Y ahí hay una razón teológica. En el mundo católico hay imágenes. Ajá. En el mundo católico hay incluso la exposición del Santísimo.
Sí. Y tienes en algunas iglesias capillas del Santísimo, que por ejemplo ahí sí, aunque sea una iglesia súper turística, la capilla del Santísimo sí dice turistas no, solo para orar, no sé qué. Ajá. Para el mundo católico no es una cosa rara que alguien trate de ir a un templo a solas, a orar, enfrente de una imagen. Es una práctica religiosa común. Ajá. En el mundo evangélico eso no ocurre. La primera cosa es lo que bien viste, no hay imágenes. Eso es una característica teológica. Los evangélicos critican que los católicos adoran imágenes. Y entonces los acusan de idolatría, porque hay esta idea de que en el mundo evangélico hay una idea de que Dios no es representable. Entonces, ¿cómo puede? O sea, Dios no se va a atrapar en una imagen. Entonces, cuando tú vas y oras frente a un bulto, una estatua de la Virgen, estás adorando a esa estatua, ahí no está la Virgen. Bueno, ellos ni Ajá. siquiera adorarían a la Virgen, o sea que Claro. el ejemplo además es malo, pero a un Cristo, ¿no? O Ok. sea, Cristo no está ahí en esa cosa de yeso. Claro. Entonces, en los templos evangélicos no hay imágenes. Y por lo tanto, y no hay tampoco la idea de la oración privada de diálogo con Dios. La oración es comunitaria. Ah. Y la oración está mediada por estos estados emocionales que se alcanzan con la presencia del pastor. Entonces, ¿Solamente? por eso que tú, sí, con el mundo evangélico funciona alrededor de la idea de la comunidad. La gente, la práctica privada es leer la Biblia. Ok. O sea, yo tenía un amigo que hacía burla que decía siempre, ¿cómo puedes saber si alguien es católico o evangélico? A que se sabe la Biblia. Sí, el Ajá. evangélico siempre se sabe los pasajes y se sabe los libros y se sabe el versículo, no sé qué del capítulo. El católico nunca sabe nada de eso. Los evangélicos en privado estudian la Biblia, pero no hacen oración privada de diálogo con Dios. Los católicos rezan, sea que hablen con Dios como un diálogo, o sea que repitan oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario, no sé qué, pero los católicos rezan. Los Sí. evangélicos no rezan en privado, los evangélicos leen la Biblia, los evangélicos hacen oración comunitaria. Ok. Y entre los pentecostales y neopentecostales, esta oración va siempre mediada por música, porque la música permite alcanzar estos estados emocionales. Probablemente alguna vez te ha tocado ver en una misa, si alguna vez has ido a una misa católica donde el coro sea más de renovación carismática, son estos que de repente aplauden Sí, o que se pero... ponen a hacer jueguitos y que el tipo de música que se usa en los retiros juveniles Ay, para sí. animar. Ajá. Esa es la música del corte, o sea, en realidad eso es una cosa que los católicos le han robado a los evangélicos y yo siempre digo, hay una gran cantidad de veces que muchos de los cantos que estos grupos católicos usan en realidad son cantos evangélicos. Solo lo he visto por turista y porque me gustan. Cuando fui a una misa con coro gospel en Harlem. Ah, no, pero bueno, este es evangélico más presbiteriano, el tipo Ajá. Harlem, ¿no? Ese es que son los que llamaríamos históricos. Ok. Pero nunca en la Salle te tocó un retiro. No, siempre los evité, Ok, pero bueno. cuando iba en la primaria, O sea, porque por mm, ejemplo yo pienso, mis hijos son lasallistas, ¿no? ajá, Y hacen estas cosas de, bueno, no es que fue el de prepa es el que le tocaba esto. De que no, pero jornada de medio camino y jornada de fin de camino. es que sí las hacen también en las carreras, o sea, sí Pero tienen, en el de eh, universidad no los ponen a bailar, pero los de prepa sí los ponen a bailar. sí te ponen a bailar, pero con el tema que tú quieras, o sea, sí, sí entiendo las dinámicas, Ok.
No, pero no con música católica, pues. No, por supuesto que no. No, o No, sea, en la prepa sí aquí los ponían a bailar con música más así de... ya. O Bueno, sea, pero esta música donde la gente aplaude, en algunas iglesias católicas, cuando el coro es de la renovación carismática, encuentras eso, pero no es lo común. En las iglesias evangélicas eso es siempre, o sea, la música en el mundo evangélico tiene un lugar preponderante. pues es que Y es lo por que... eso Ajá. sería súper interesante que pudieras ir realmente como trabajo de campo a ver unos ritos evangélicos, porque además creo que es tan teatral el rollo, o sea, es súper corporal, que verlo te daría muchísima inspiración para la puesta en escena, pues. Claro. Pero entonces, o te consigues a alguien que te lleve, porque ya tiene entrada al campo, y entonces si quieres que te ayude, yo te ayudo a encontrar quien tenga entradas al Sí, campo, pero esas entradas al campo pues son como muy, así como mi cuate que está haciendo trabajo en la Condesa, pues va a la claro, a Condesa. la condesa. Entonces, Ajá. te tendría que decir, bueno, voy a hacer trabajo de campo el domingo a tal hora en tal lugar, y tú tendrías que acomodarte a eso. Puedes ir a otros, pero tienes que hacerte el teatrito completo. ¿Qué es el teatrito completo? Es que aparezcas más feminizada y que aparezcas diciendo, es que quería venir al rito. Yo no sugeriría la iglesia de tu barrio porque es que la gente te ha visto, Se te puede conoce. ver, claro. Pero si vas a una iglesia del barrio contiguo, puedes decir, ah, es que me acabo de cambiar de casa y ando buscando una nueva congregación. O ay, es que antes iba a una iglesia en mi barrio, empecé a ir, pero me cambié de casa y entonces ahora ando viendo y quería venir al servicio. Tienes que tener ciertas palabras Palabras, clave claro. para entrar, ¿no? Congregación y servicio son palabras, o sea, Sí, claro, si digo vengo no a es la una misa, ya iglesia, van a no vas a la entender. iglesia, vas a la congregación. Y fíjate cuál es la diferencia del lenguaje, es súper importante, porque en la religión católica tú vas a la iglesia. Ajá. Y aunque la teología católica te quiere decir que la iglesia son todos los bautizados, o sea, en términos teológicos es lo mismo, la gente lo que entiende cuando dice voy a la iglesia es el templo físicamente. Claro, sí, ajá. Por eso los evangélicos no dicen voy a la iglesia o voy al templo, sino voy a la congregación, porque la congregación es el grupo de gente. Y entonces no tiene sentido que aparezcas en un templo cuando no es la hora del servicio. Claro, porque lo que buscas es rodearte de personas. Claro. O sea, el sentido de la comunidad religiosa es la fuerza del mundo evangélico. La gente no vive la religión en soledad. Ok. Lo cual te pone un reto creativo para un monólogo. Ujú. Tengo una duda. Es que, ¿ubicas a un chavo que se llama Daniel Aviv? ¿Aviv o algo así? No ahora, pero si me das más referencias, tal vez, no sé. Pues yo lo conocí hace muchos ayeres porque íbamos en la misma escuela de actuación. Nunca fuimos en el mismo grupo, pero debe ser de mi edad. Y de repente, como que dejó de hacer telenovelas, él era muy de este grupo como de eso, de niños actores de Televisa. Y hace como un año, no sé quién lo retuiteó o algo, como con un salmo, un Ok. algo, y me metí a su Instagram y tiene un montón de seguidores y tiene un montón de discursos como no dejes que la sombra de tu corazón sea lo que no sé qué, súper emocional. Y ha estado como en eventos Espérame un tipo, segundo. ajá, Ajá. en eventos tipo como cuando en Venezuela estaba esta cosa de si Guaidó quedaba como presidente o no y quisieron Uh-huh. un mega concierto, él estuvo ahí y de repente pone como sus conferencias y siempre habla de Dios. No, estoy tratando de hacer
memoria de si alguna vez había hablado de la Virgen o algo así, pero creo que solo de Dios. Y entonces mi duda ahora es, ¿él es evangélico? Seguramente sí. ¿Tienes algunos líderes católicos así? No, Por ejemplo, sí, te voy a decir, por ejemplo, Solalinde. no, o sea, sí, artistas y cosas así son, por ejemplo, Emanuel, Ah, claro, su Mijares. hijo, Ajá. Alejandro Hacha. Que además está en los videos ¿cómo se llama? Cuando te metes a esta, que no es la que yo me metí, sino a otra página de ¿estás embarazada? Lo Ajá. primero que te sale es un video de este güey con otra chava que se llama Dulce María. Además, se llama Bueno, Dulce María. estos son católicos. Claro. ¿Quién otro? Nada más para saber. Eh, Los que le cantan a la Virgen de Guadalupe. O sea, tipo sí, Lucero en su pero momento. ahí tienes un montón. El fenómeno guadalupano es muy raro. Ahí tienes un montón que son bien guadalupanos y que no necesariamente. Mira, el Tri sería el mejor ejemplo de eso. O sea, el Tri es mega guadalupano, pero yo no lo pondría como ninguna otra cosa más que mega guadalupano, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Emanuel, Hacha, este otro artista. Es un muchachillo como de ese típico guapito de actor de telenovelas de Televisa. Híjole. Verástegui. Ah, sí, claro, que hizo la película. Esos son activistas católicos. Usualmente un activista católico lo dice. O sea, los artistas que andan metidos así lo dicen. O sea, dicen que son católicos porque no quieren ser confundidos con evangélicos. Y el signo de la Virgen es muy importante. O sea, ningún evangélico va a poner nunca nada de la Virgen, va a usar nada de la Virgen, va a aparecer discursivamente nada de la Virgen. En cambio, los católicos, la traen todo el tiempo, sobre todo los pro vida, pues, o sea, es el gran símbolo de la maternidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un signo como para que puedas ver ese tipo de cosas. Yo así, digamos, a artistas comerciales, famosos que identifique, los identifico solamente a ellos. O sea, De porque, católicos. sí, porque sí, la Lucero va y le canta las mañanitas a la Virgen, pero no es una activista católica pro vida, no sé qué, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Emanuel sí lo es. Ajá. Su hijo también lo es, ¿no? Su hijo se casó, aunque después se divorció, aunque no se dice mucho, de la hija de los dueños de María Visión. Oh. Entonces sí, pues, o sea, ellos están súper metidos, ¿no? Claro. Entonces, normalmente los otros que van a este tipo de cosas y los católicos nunca aparecen en actos políticos. O sea, no, un activista católico no aparecería en eso como lo de Venezuela. Ok. Pero Verástegui, bueno, no. Es que ahí fue al ¿No? revés. Él no fue a un acto político. Políticos fueron a su acto. Ah, es totalmente diferente, pero él no va a un acto político. O sea, no es que no se relacionen con los políticos, pero es justamente así. Ellos vienen a nosotros, no al revés. Sí, claro. O sea, y lo tengo muy claro porque hay una parte del gobierno de la Ciudad de México que se llama Fondo Mixto de Promoción Turística, que fue de donde sacaron mucha lana para apoyar estos festivales nuevos de la Ciudad de México, como el Festival de Día de Muertos, que ahora es como un desfile, un festival que se hizo de teatro que se llama Escénica. Muchos de los recursos vinieron de ahí, pero como un mes antes, la directora, Paola Félix no sé qué, que además es fue a la premier de la película esta. Entonces sí, y además pues nos debía dinero. Es como que tengo muy claro, por eso hice como la relación de Verástegui fue un acto político, pero no. Ella No. fue la que fue a la premier. Claro, y si te das cuenta, se vendió como un acto artístico. Claro, una película. O sea, es una película Cine. y es la premier de una película que podrían ser los Avengers o una película pro vida, Sí, claro. ¿no? Sí. Punto. O sea, los católicos tienen un colmillo con eso y se mueven muy bien. Los evangélicos son mucho más propensos a aparecer en actos de políticos.
estas cosas, por ejemplo, los escándalos que hemos visto en Bolivia sobre que la Virgen, que la Biblia, que vamos a sacar, o sea, normalmente ahí lo que tienes son pastores, iglesias, creyentes evangélicos. Los católicos no hacen ese tipo de cosas. O sea, los católicos en política hacen que, o sea, el de la reunión que te decía la semana pasada de este senador de gobernación, Ajá. él fue a la Comisión Episcopal Mexicana. O sea, los obispos no van al No van. Senado. En cambio, en el Senado sí se han hecho foros donde van líderes evangélicos. O sea, para los católicos sí hay todo un know-how de nosotros estamos por encima de ustedes. Entonces, ustedes son los que vienen para acá y tienen maneras muy sutiles de cuidar eso. Los evangélicos no. Tiene que ver también con las formas de relación de la clase dominante. O sea, la clase dominante hace que los empresarios invitan a cenar al político a su casa. Sí, como las viejas costumbres de Sí, o círculos sea, de poder. no solo es lo católico, es estas élites de poder que negocian abajo de la mesa. En este país los evangélicos todavía no forman parte de esas élites de poder. Por eso anuncian con bombo y platillo cada vez que el presidente los deja entrar a Palacio Nacional, cada vez que los senadores los reciben. O sea, los evangélicos hacen escándalo de eso porque eso es algo muy nuevo en nuestro país. Estas iglesias no tenían acceso a esos espacios y lo están teniendo porque, por ejemplo, no es que eran los primeros que se reúnen. Calderón era muy cuate de esta congregación que se llama La Casa sobre la Roca, de Rosy Orozco. Ajá. Pero era el presidente que iba al acto religioso a la iglesia. En Jalisco todos los gobernadores han ido a la... El arzobispo. No, la verdad es que ahorita no me acuerdo cómo se llama el acto, pero en la iglesia de la Luz del Mundo, que tiene ahí su sede central, tiene un evento anual donde vienen creyentes de todo el mundo. Es un evento muy, muy grande. ¿La Luz del Mundo son evangélicos? La Luz del Mundo es una iglesia evangélica. Es una iglesia evangélica sui generis, made in México. Y es sui generis porque tiene una estructura piramidal bien fuerte. Sui generis, es decir, porque en todas las demás no tienen estructura y está así. Exactamente. Pero en términos de creencia y todo, la catalogamos como evangélica. Evangélica neopentecostal. Pentecostal. Pentecostal. En realidad terminamos diciendo, René Latorre, que es, yo diría que la mayor experta en la Luz del Mundo, le llama que es una iglesia evangélica de corte pentecostal. Okay. Como para diferenciar justamente que no es totalmente pentecostal, o sea, porque tiene toda esta estructura que se parece mucho más a la estructura católica, o sea, ellos tienen apóstoles, tienen, ¿no? Claro. Es una religión, es la única religión hecha en México de exportación. Ok, como el cabaret. O sea, sí, nació ahí en Guadalajara y ahora tiene como 60 países. Y viene muchísima gente, y bueno, tienen una colonia entera que es toda desde la Luz del Mundo. Entonces, cuando uno entra a la hermosa provincia, luego ves como la gente se viste diferente ahí. Ahí no vive nadie que no sea la Luz del Mundo. Ok. Y entonces esta cosa mucho más cerrada y tal, que implican esas redes de socialización, etcétera, la hace sui generis, ¿no? Okay. O sea, es un caso particular. Pero bueno, a lo que voy es esta fiesta en Guadalajara es muy importante. O sea, en Guadalajara además tiene un peso electoral importante porque sí hay una especie de voto corporativo de toda la gente al menos que vive en la hermosa provincia. Pero porque ahí hay una forma de control, o sea, se instala la casilla en esa colonia, pues ni modo que no gane el candidato que dijimos. O sea, si no gana el candidato que dijimos, ¿qué pasó? pues ¿dónde está la disciplina de la congregación, no? Pero entonces puede ser que de ahí Andrés Manuel haya dicho, entonces sí me alío con el PES, aunque después No, haya... el PES no tiene nada que ver con No, pero nada más como en esta línea que antes habíamos hablado que
tu religión no te dirige a un tipo de voto, ni está comprobado que haya un voto religioso, llamémosle, salvo en este caso. Sí, pero en este caso no es que la gente vote porque crea religiosamente, sino porque el nivel de control territorial que tiene esa colonia. Imagínate que hubiera una colonia donde solo viven, y es una colonia grande, donde solo viven, vamos a decir, sindicalistas de Pemex. Ajá. Se espera, yo no sé, es que eres muy joven, pero ¿tú te acuerdas de esta época histórica para ti totalmente de quién era Fidel Velázquez en la CTM? Sí. Y esta fama de que Fidel decía, se vota por el PRI, y todo el sindicato votaba por el PRI. Uh-huh. Eso es exactamente lo que ocurre efectivamente ahí, o sea, y si no votan, pues ahí sí hay manera de saber que no se votó porque no hay nadie de otra congregación. O sea, estos fueron unos terrenos grandes, varias hectáreas, que el PRI le dio a la Luz del Mundo. Ajá. Claro, Entonces, se vota por el PRI. No hay servicios de salud públicos en la colonia porque ellos no aceptan los tipos de salud que da el IMSS. Porque ellos van a promover el condón, van a promover no sé qué. Entonces, en esa colonia funciona como un universo chiquito, pero es un caso muy sui generis, por eso se ha estudiado mucho, porque esos niveles de control territorial, pues no los tiene prácticamente nadie en el mundo. Y por supuesto que la Luz del Mundo no tiene ese nivel de control fuera de la hermosa provincia. Por eso no es un voto religioso, ¿me explico? O sea, los fieles de la Luz del Mundo en Jalapa no votan en función de su pertenencia religiosa. Okay. Porque no hay manera de tener ese control social de castigo. ¿No? Ajá. Bueno, la otra cosa que apunté es una palabra, así como vamos incorporando, que tú decías, estos conceptos que oías de Andrés Manuel y que decías, no sé cómo llamarlos. Yo creo que la palabra que estaría bueno usar ahí en términos más formales sería que tenemos que hablar de imaginarios. Ah, ok. Ajá. Porque justamente o sea, ese es un imaginario que en López Obrador está muy presente, hay buenos y malos. Y es un imaginario bien evangélico. O sea, los católicos no hablan tanto de buenos y malos. Los evangélicos hablan de una guerra espiritual entre buenos y malos, donde hay demonios. Ajá. Bueno, el presidente no sale a decir, son los demonios, dice, es el neoliberalismo, pero es que le falta un centímetro para decir, son los demonios. Es del diablo. Ah, no, porque el diablo es católico, ¿verdad? Sí. O sea, le falta nada para decir, son los demonios los que están matando a las mujeres. Bueno, es que no lo ha dicho así, pero por ejemplo, cuando fue el de Ingrid, que no sé si dividirlo o no, salió alguien en Twitter, un idiota, a hacer un hilo que ella había sido asesinada por un ritual satánico. Porque había un video también por ahí rolando que el güey había dicho que se le habían metido el demonio. Lo habló en singular, diciendo que fue sinónimo de diablo. Y entonces la iglesia de Satán, la gringa, supongo, porque contestaron en inglés, les dijeron, en ningún ritual satánico incluye el asesinato de ninguna persona. Por favor, verifiquen sus datos. Digo, o sea, nada más haciendo como esta conexión de demonio, diablo, creencias, iglesias. Porque Sí, la gente, pues obviamente empezó a darle retweet a ese hilo muchísimo, porque lo creyeron además. Sí, claro. Bueno, es que eso tranquiliza, ¿no? Que no haya sido por macho o por violento, sino por satánico. Claro. Pero entonces va a ser igual, si Andrés Manuel dice... lo puedo tener durmiendo junto a mí, un satánico es más probable que sepa que lo tengo junto a mí. Claro, pero si entonces en esta línea Andrés Manuel un día, por ejemplo, si mañana... No, pero ahí estamos hablando de otra cosa, porque, o sea, los evangélicos no hablan de la posesión o de que adoradores de los demonios, sino de que los demonios, que son entidades que están más allá de lo humano,
están presentes en las personas y son las que provocan todo el mal, pero no como un ritual de adoración. ¿Sí me explicó? O sea, Sí, sí, porque sí, no, pero si mañana Andrés Manuel en su mañanera dice que seguramente los papás o el violador estaba poseído por un demonio, ojalá no. ojalá no, por Ojalá no favor. lo diga. Que yo de verdad ya no sé qué hacer con eso, me pone tan mal. Pero entonces ahí lo dejaría, digo, sería horrible, pero lo dejaría muy obvio, que a lo mejor es algo que no existe todavía. O sea, creo que no los Creo que no se ciudadanos, ha atrevido ciudadanas. a decirlo y que se cuida de algunas cosas, porque justo quiere tener este discurso semisecular con todos sus imaginarios religiosos en la cabeza, porque una cosa que es muy interesante es que los únicos capaces de ser religiosos y laicos y defender la laicidad discursivamente, que es lo que Andrés Manuel hace, Ujú. son los evangélicos. Claro, porque A los lo que vimos, católicos no ¿no? les gusta la laicidad ni hablan de la laicidad. O sea, ¿eso qué? Y cuando los presionas mucho, hablan de laicidad positiva. Ajá. Esos son como esos trucos para saber, este es un católico, porque un evangélico nunca usa la expresión laicidad positiva. Los evangélicos sí hablan de laicidad y quieren hacer parecer que es la misma laicidad que tú y yo estamos pensando. Ujú. Pero los evangélicos, creo que eso ya alguna vez lo vi contigo, son el grupo que por origen era gran defensor de la laicidad en nuestro país. Pero por en contra de la Iglesia Católica, porque Y porque querían. les garantizaba la libertad de culto. O sea, era como necesitamos un régimen laico para que el régimen no favorite a los católicos. Entonces, defender el régimen laico mexicano era una defensa de su propia existencia, porque los espacios eran mucho más cerrados y la discriminación religiosa en nuestro país existe. Sí existe y existe la violencia religiosa y hay comunidades enteras donde los actos de Chiapas son de los mejores ejemplos de eso, pero han expulsado comunidades enteras de desplazados por convertirse a la iglesia evangélica Y lo que me decías de recientemente. Acteal, ¿no? Y yo apenas hace un par de años veía un escándalo similar en San Martín Texmelucan, Puebla. O sea, el pueblo decidió que estas 10 familias que se habían hecho evangélicas, como ya no querían participar en las fiestas patronales, ya no querían que se sacara la procesión del santo a la calle porque decían que eso era violación al Estado laico. En realidad, o sea, el argumento es la laicidad, pero la cosa es nosotros no queremos a la Virgen en la calle. Ajá. Y entonces el pueblo decidió que estas 10 familias estaban rompiendo la armonía del pueblo y literalmente los corrieron con violencia. O sea, los desplazaron, los expulsaron. Eso, digamos, es fuertísimo, o Sí, sea, la claro. violencia religiosa existe en bueno, en nuestro país y en el mundo, pues, pero existe. Ujú. Y la discriminación religiosa existe, o sea, los evangélicos sí tienen, y eso hay que ver, por ejemplo, la encuesta de la CONAPRED. Ajá. Los evangélicos son los que dicen, cuando les preguntan, ¿alguna vez se ha sentido discriminado Sí. por mi religión? ¿No? Entonces, claro, hoy están apareciendo en otro lugar político y están aprovechando eso y están moviéndose desde ahí muchísimo, por supuesto, pero este discurso de la laicidad que está muy presente en Andrés Manuel hace total sentido con la idea de que él tiene un imaginario evangélico, o sea, él puede tener un discurso de decir sí creo en el Estado laico. O sea, si tú te das cuenta, ni Calderón ni Fox se echaban speech sobre la laicidad. Oh. Pero entendido por panismo. Este que está peor, no, porque Ajá. los católicos no hablan de laicidad. O sea, los católicos no quieren, como que sienten que eso ya está dado, ya está separado, ya es anticlerical simplemente lo que la gente quiere hacer y quieren abonar a que se trata de una cosa cultural. O sea, ellos quieren pensar que todos los mexicanos son evangélicos. Bueno,
son católicos. Fox Calderón lo dijo bien alguna vez, o sea, en México todo el mundo es evangélico, todo el mundo es guadalupano. Ujú, O sea, hay un imaginario así. claro. Y, La idea de que puede haber un discurso religioso como lo que se echa esta mañana o el viernes, donde dice, es porque son malos, lo que tenemos que hacer es volver a los valores y ujú, le falta poquito para decirnos y las mujeres deberían regresar a su casa a cuidar a sus familias, claro. para que los niños no estuvieran descuidados, pero pues ya nos lo dijo cuando quitó las estancias infantiles. Ujú, sí, claro. O sea, pero puede hablar de laicidad al mismo tiempo y no le causa un conflicto. Eso pasa en estos imaginarios. Ok. O sea, Sí, no pues, están peleados, claro. Y ni que se ve además que haya un conflicto. se pueden seguir subiendo este discurso de derechos humanos Claro, utilizando este término como discriminación, sí, por ¿no? O sea, supuesto. has sido tú discriminado. Que en general creo que la gente no sabemos usar el término discriminación y lo usamos cuando no, pero ya cuando lo dices, estoy discriminado por mi religión, Es sí, hace como un fuertísimo. impacto así de cómo. Claro, es fuertísimo. Y las minorías religiosas, claro que hay casos, por eso es posible decirlo, porque sí hay casos, pero las minorías religiosas usan eso muchísimo para la aparición en el espacio público que están teniendo ahora. Y entonces los evangélicos anhelan estar en el espacio público. Ahora sí. Y lo anhelan porque para ellos, o sea, yo te decía la vez pasada que en el el universo católico es mucho más secularizado, en el sentido de que los católicos parten mucho más su vida en esferas. Y por eso se da estos fenómenos de yo puedo estar en una cosa, o sea, puedo ir a misa, no sé qué, pero al mismo, o sea, cuando voy a trabajar o cuando los conservadores son más de la idea cercana a los evangélicos, por eso les llamamos integralistas. Mm, O sea, porque justamente lo que piensan es que su vida tiene que ser una sola esfera integral, que es lo que dicen los evangélicos. O sea, los evangélicos no ven la distinción entre escuela, iglesia, familia, política. Entonces ellos tienen que ser la misma persona alrededor de todo esto y tienen que llevar su identidad primaria, que es la religiosa, a todas las otras esferas de su vida. En el mundo católico, eso ha sido históricamente mucho más segmentado. O sea, la época perfecta de ese catolicismo fue la Edad Media. Y después empezó a aparecer mucho la separación de esferas, que es este fenómeno de la secularización, donde la escuela puede funcionar por separado de la vida religiosa. Entonces, puede ser que en la vida religiosa te enseñen el Génesis y en la escuela te enseñen la teoría de la evolución ajá, y no hay un pleito mental. claro. Porque Los además, ajá. evangélicos sí hacen un pleito mental. A ver, nada más como para entender eso. Cuando hice todo este breve repaso de la Biblia con Ana, lo que ella me decía es que es evidente y es claro y todos entendemos que no es cierto, que son mitos y que la Biblia es la mejor ficción que existe. Para los creyentes es la ficción más perfecta, pero que entendemos que pues claramente, ya no me acuerdo de los nombres, pero que no se abrieron las aguas, sino que a lo mejor hubo algo o cosas así en esa línea y me parecía muy lógica y digo, órale va, pues tú quieres creer esa ficción, me parece bien. Pero entonces los evangélicos no, los evangélicos, pensando en esto, ¿no? Si te enseñan en la A escuela ver, la Darwin. hay de todo, pero yo te diría que los evangélicos, por ejemplo, en México, yo soy mamá de un chico autista Ajá, y yo quería hacer homeschool. Resulta que en México es ilegal hacer homeschool. ok. Eh,
el DIF podría demandarme porque no tengo a mi hijo en la escuela. Ajá. Yo no encontraba cómo optar por esa opción y encontrar un camino para que mi hijo acreditara la escuela. Ajá. O sea, porque yo decía, a ver, pues sí, me pueden decir que es un delito, pero hay miles de niños que no van a la escuela. El problema es que yo no quiero que mi hijo no vaya nunca a la escuela, sino quiero que pueda acreditar que sí fue educado. Claro. Quienes me ofrecieron esa alternativa fueron los evangélicos. What? O sea, nunca fui a un templo, nunca nada, pero lo que encontré fue las páginas de las escuelas evangélicas o de los padres evangélicos que se habían organizado en redes para encontrar los mecanismos y enseñar a otros padres cómo educar en casa y luego hacer que sus hijos acreditaran la educación. Y la razón de educar en casa para un evangélico es básicamente su oposición a que los hijos sean enseñados sobre una serie de cosas, particularmente de biología, que no creen. Ok. No es que los evangélicos no hayan ido a la universidad, tienes gente muy educada. Sí, claro. No es tampoco que crean al pie de la letra que pero los evangélicos son bastante literales sobre la lectura bíblica, bastante literales. Eso. Que creo que los O católicos, sea, a mí con todo por lo que entendí, respeto, no. esa es la opinión de alguien que estudia teología, que tiene altos niveles de formación, que está secularizada, racionalizada, y entonces decimos, todo el mundo entiende que es una... O sea, es ver, sí, yo cuando mis hijos preguntaron, ¿pero qué es el Génesis? Yo dije, pues es una novela. Ajá. O sea, claro que yo digo eso, pero hay gente que cree y hay gente que ha encontrado respuestas para decir, este es un texto literario, porque en esa época no sabíamos lo que ahora sabemos sobre la ciencia. Entonces ahora sabemos otras cosas que ahí no se sabían, pero todo lo demás es cierto. Y entonces es muy fácil que se pueda usar de manera literal. Y con este tipo de argumentación resolver las contradicciones. Ujú. O sea, porque o sea, claro que hay terraplanistas, sí los hay, ¿no? Claro. Pero no es la mayoría de la gente, por supuesto que no. Ajá. Y no es que un evangélico te va a negar la teoría de la evolución, pero sí va a discutir que la teoría de la evolución niega la mano de Dios en el proceso. Y entonces recrean cosas como el Big Bang lo hizo Dios. Y bueno, yo te lo digo porque así fue como encontré cómo educar a Fer en casa. Ajá. O sea, yo buscaba como loca porque en los Estados Unidos lo podía hacer y en los Estados Unidos hay todo un mecanismo para que si yo decido que mi hijo sea homeschool, tiene que ir cada determinado tiempo al Ministerio de Educación y presentar sus exámenes. Entonces yo quería hacer algo similar en México. Claro. Porque aquí él había estado estudiando en una escuela que le daba educación especializada en autismo y yo en México no podía encontrar eso. Y no había nada, y entonces buscando, me encontré a los padres evangélicos. Pero es una Hacen sus... educación sesgada. Sí, claro, es para que ellos tengan control de los contenidos que van a dar. ¿De todo? O sea, lo entiendo, no sé si lo entiendo, pero lo podría comprender mejor en una onda de ciencias naturales, biología, el cuerpo No, pues tienen humano. que dar ciertas cosas porque sí lo que haces es llevar a los chicos a presentar el examen de Linea. Y que a donde ahí sí viene aparato Entonces, reproductor masculino. acreditas las cosas que hay que acreditar, pero yo puedo acomodarlas con los discursos que yo quiera. Sí, claro, si yo te digo, pero para esto tienes que esperarte hasta el matrimonio. Exacto, ¿no? Mm. Entonces, los evangélicos hay mucha literalidad en la Biblia. O sea, sí creen que las 7 plagas ocurrieron, por ejemplo. Ajá. No se están haciendo, o sea, y muchos católicos también, ¿eh? Eso de que la gente se hace inspiraciones, no, eso implica un nivel de formación sobre la religiosidad.
Y también un nivel de secularización, o sea, cuando tienes que empezar a decir, bueno, no, eso no es tan así, quiere decir que aceptas la influencia de la ciencia, por ejemplo, en tu vida. Y eso implica un nivel de secularización. Mm, Y entonces, pensar que todo el mundo está ahí, yo no estaría de acuerdo. ok. O sea, yo sí he estado en muchas congregaciones religiosas donde la gente cree esas cosas. Y las cree. Claro, porque literalmente está escrito en la Biblia. En la Biblia, por favor, o sea, ¿no? Yes. Ahora, los evangélicos además no le hacen caso a toda la Biblia, ¿eh? No, son nada más, ya lo habíamos visto, el A Antiguo los, Testamento, ¿no? no, al nuevo, a los 4 libros del Evangelio. Por eso les llamamos Ah, no, evangélicos. claro, son los judíos, perdón. Los Sí, judíos esos son son, ajá, eso no lo viste conmigo, yo creo, pero sí, Sí, los no. judíos, la Torah es Antiguo Testamento. Por eso a los mormones y a los testigos de Jehová los ponemos como, o sea, los sociólogos, los antropólogos, los ponemos como bíblicos no evangélicos, porque ellos sí usan toda la Biblia. Ajá. Pero los grupos pentecostales y neopentecostales básicamente son los 4 evangelios y ya. Ok. Entonces tampoco se están discutiendo el Génesis y si nacimos de la costilla de Adán y Eva. Claro, sino ya más bien es como la imagen. Es Claro, sí, es Jesucristo, el Jesucristo. centro, la vida de Jesús, la resurrección, la La muerte, resurrección, etc. porque son del Espíritu Santo, ¿no? Es Entonces, correcto. o sea, como que su énfasis tendría que estar en esos, después de esos 3 días de No, su resurrección. énfasis es la vida de Jesús, por eso es Ah, el Evangelio, o sea, es la vida, muerte y resurrección. Que esos son los Evangelios, o sea, los 4 libros del Evangelio lo que hablan son sí, de la esos vida de Jesús, 33 años. Ajá. exactamente, ¿no? Y ahí estaría el énfasis de estos grupos. Ok. Siempre siento que te dejo con más Sí, pues es que sí me líneas quedé así de, abiertas de todo tipo y yo como que digo, ay, hoy voy a cerrar alguna cosa con y como que no lo logro. No, bueno, sí, cerraste que la próxima vez que vaya, no sé cuándo lo voy a hacer, porque estas 2 semanas las tengo un poco complicadas, pero Bueno, mira, déjame de todos modos, mientras es una cosa u otra, le voy a escribir a mis colegas que están haciendo trabajo de campo con evangélicos y voy a preguntar, o sea, abiertamente voy a poner una cosa en Facebook, voy a preguntar quién está haciendo ahorita trabajo de campo en alguna iglesia evangélica en Ciudad de México para tener los contactos de quién puede ser, porque yo ahorita solo ubico a Aldo y no sé si todavía está en trabajo de campo, pero tengo muchos colegas que trabajan con evangélicos y tengo muchos colegas que tienen relaciones de largo plazo con evangélicos. O sea, yo, por ejemplo, no tengo relaciones de largo plazo con evangélicos. O sea, yo he ido, he hecho trabajo de campo, he salido y ya. ajá, Con los católicos tengo relaciones de más largo plazo y entonces es el tipo de relaciones donde puedo hacer una llamada y decir, oye, fíjate que te quiero mandar una amiga y tengo colegas que sí tienen ese tipo de relaciones en el mundo evangélico, entonces déjame ver si te puedo conseguir una entrada a campo. claro. Porque una de mis tiradas era, pues eso, primero ver, y la otra, una de mis tiradas, no, una de mis preguntas era eso, y la otra es si así como hay iglesias, no iglesias, no, estos lugares evangélicos, estas congregaciones, hay una, es que esta sigue siendo como mi cosa rara de, todo, por ser evangélico, todo mundo es fundamentalista en este No, sentido de uy, no, valores. si quieres, tengo amigos que trabajan en iglesias evangélicas para la diversidad sexual, son de los más abiertos sobre eso. O sea, sí hay uno que otro progre, a eso voy. Sí, claro. Ok. Y De hecho, entonces, ajá, hay un libro que en cuanto esté el link te lo mando. eh, bueno, ella creo que trabajó más Guadalajara y Brasil, no sé si incluyó algo de la Ciudad de México en el libro. Pero Karina, que es una colega con la que yo trabajo, acaba de publicar un libro que se llama Bajo el mismo cielo, las iglesias para la diversidad sexual y de género. Claro, son chiquitas, son minoritarias, tal, pero existen y son básicamente evangélicas, católicas no hay. ok. Mi duda es nada más haciendo como este énfasis,
claramente lo que he notado es que todas las personas que son como yo, que se mueven en estos mismos círculos con una cierta educación, no precisamente artistas o de teatro, sino mis compañeras de la Salle que incluso pues no están casadas y que son súper trabajadoras, lo que sea, pues claro, nos burlamos de una manera muy inmediata de el santuario de la fe o los videos, o eso, tenemos esta creencia de que es Coco Wash. Pero eventualmente, si mi show quiere presentarse fuera del vicio y le llega a otras personas, pues hacer esta burla inmediata me va a cerrar el espacio de diálogo. Estoy de Entonces, acuerdo. lo que he estado pensando es como yo me cuestiono mis creencias, casi que me quiero ser evangélica. No, casi que digo, claro, es que si me la pintan tan bonito, estaría bonito yo también ejercer esa espiritualidad o esas creencias. Pero van saliendo cosas que no me machan con mi discurso de derechos humanos, ¿no? Tan simple como eso. Pero yo no sé a la gente por qué no le hace sentido eso. Y creo que eso es como lo que estoy tratando de llegar. Si en teoría, grandes comillas, a los católicos sí, grandes comillas, ¿no? O sea, no sé si fue una cuestión de que la iglesia católica se volvió muy laxa con sus creyentes y entonces pueden hacerlo y los evangélicos como están en este boom le están metiendo todo para que la agenda no avance. Porque además pienso, así como hay iglesias progres católicas, pues también hay iglesias súper conservadoras, ¿no? Ujú. Y pienso en las de Monterrey, nada más porque fue el ejemplo que me dieron mis alumnas muy clarito. Y acá entonces era mi sorpresa, si hay evangélicos, o sea, yo creía que por ser evangélico ya eras casi en inmediato conservador, pues resulta que no, también hay iglesias progres, evangélicas. Sí, sí hay. O sea, ahora sí que hay de todo en esta viña del Señor. De todo. Eso es Entonces, un problema de comprender eso. que haya de todo, a mí me pone en una disyuntiva nada más de la base de mi show. Pero que lo que te... Voy a pensar más en la pregunta que me acabas de hacer sobre el lugar del discurso, pero lo que te diría finalmente en ese sentido es que una cosa que hay que lograr es mostrar, justamente por eso le ponemos apellido, o sea, hablar de católicos conservadores, de evangélicos conservadores, o sea, no es los evangélicos, Exacto. Ajá. es un tipo de evangélico. Y eso además también tiene que mover, digamos, que otros que se sientan religiosos se sientan interpelados por lo que quiere decir ser este tipo de cualquier religioso conservador. Como un judío conservador o un O mormón sea, conservador o algo así. sí, todos los grupos religiosos, cualquier grupo religioso tiene un lado conservador y tienen lados progres. Y entonces eso sí pasa mucho, cuando el discurso que no es religioso, nada religioso, progresista, ataca la religión, lo hace parejo. Y lo que eso logra es que ciertos grupos que no son conservadores se sientan también atacados, en lugar de que se den cuenta que deberían de estar en un lugar intermedio, interpelando a esos que sus discursos son violadores de derechos humanos. En esa línea, ya para cerrar, si quieres, ¿tú sabes si hay alguna otra iglesia, religión, creencia que sea antiderechos en estos niveles? O sea, yo el que pensaba, y porque además desde que nos vimos No, en Ciudad todos tienen Feminista, antiderechos, hay judíos antiderechos, los ortodoxos, pero que tengan como o sea, énfasis en empujar esta agenda tan claramente, en nuestro país por la visibilidad de evangélicos y católicos. nada más. O sea, no Sí, me quiero yo llegar un día y decir, resulta que los que creen en la Santa Muerte son bien mochos. No sé, no bien mochos, bien bien homofóbicos. conservadores. No, conservadores hay en todos lados, eso es lo que voy. Hay judíos conservadores, hay budistas conservadores, aunque la gente no lo crea. Ajá. Este, Es que el brinco, por ejemplo, nada más, a lo mejor no tiene nada que ver, pero el brinco
es esta iglesia de Satán, ¿no? Que son como súper pro LGBT, digo, he visto muy poquito, he leído muy poquito. Son súper feministas, algo, al menos ¿Estás eso, hablando de los gringos? no, de una en México. ¿Cuántos son? O sea, porque yo, Han de ser justamente, 10. exacto, es que ahí voy, o sea, justamente hay que tener cuidado porque si yo te mando a la iglesia de diversidad sexual, por ejemplo, la iglesia metropolitana tiene como 5 sedes en el país, debe tener unos 300 agremiados o creyentes en el país, es súper, celebra bodas LGBT, o sea, sí ¿Sí se llama hay Iglesia Metropolitana? iglesia metropolitana, o sea, hay iglesias para la diversidad sexual, sí las hay. Y hay mucho trabajo sobre ellas. Yo tengo una colega que se especializa mucho en esos, que es Karina Bárcenas. Entonces, la iglesia de Satán puede ser así, pero es como una iglesia chiquita evangélica que es pro LGBT. Mm, Sí, sí, sí lo hay, pero no quiere decir que eso sea, o sea, cuando hablamos de iglesias evangélicas hablamos de un estilo que puede tener 9,000 templos diferentes. O sea, en México hay 9,200 registros de asociaciones religiosas. uy. Ajá. No, pues es Más bien, imposible. ni siquiera eso es más. Hay 9,200 registros de tipos de religiones en el catálogo con el que INEGI va a catalogar el censo del 2020. En el catálogo, ¿sí se llama? Sí, Del INEGI. sí. Ok. 9,200. 9,200 algo en la página que te di del laboratorio. Ajá. Sí, ya la seguí en Facebook. Carlos acaba de publicar una cosa que trae el número exacto, que es una columna que se llama Profecías religiosas para el 2020. Ya justo está hablando el censo. Y como nosotros en la red de investigadores de fenómenos religiosos revisamos el catálogo, por eso sabemos exactamente cuántas hay, porque los especialistas revisamos el catálogo para decir es el mismo. Entonces, ese catálogo está hecho porque en el 2010 la respuesta fue abierta y este año va a ser igual. Ok. Entonces tú puedes contestar a qué religión pertenece Maradona. Y y pum. puedes decir a la iglesia del vino, el pan y el no sé qué, que es la que está enfrente de tu casa. Y no hay otra, porque esa congregación es una Es única. congregación autónoma e independiente. Mm, Entonces así tengo 9,200 y tantos registros. ok. Entonces nada más que bueno, porque ya me está espantando. Entonces, cuando hablamos de iglesias evangélicas, queremos decir que probablemente 4,000 de esos registros son de ese estilo de religión. Ok. Pero son autónomas y algunas son conservadoras y otras no. Pero sí el foco, entonces, sí el énfasis en grupos antiderechos o que tengan el Católicos y discurso de católicos evangélicos. y Sí, evangélicos. no diría que hay ninguna otra cosa significativa en México al Ah, respecto. ok. ¿Sale? Sí. Bueno, sigo pensando en tu pregunta, esta última que me dejaste y a ver qué logro pensar. Sí, mis. Porque ya tú también me dejas pensando. Bendito. Pues es que ya le voy entendiendo. Muy bien, muy bien. Ya nada más una cosa. El próximo lunes no estoy en la ciudad. Ok, ¿Podemos reagendar? sí. El próximo lunes es 24. 4. ¿Y Ajá. para cuándo quisieras reagendar? Pues 24, 25, 26, 27. ¿Podría ser para el jueves 27? Sí, Jueves 27 está bien. sí. Sí. Y luego la siguiente tampoco estoy, que es... Ah, no es cierto, el 2 de marzo. El 2 de marzo sí No, estás. 2 de marzo sí estoy, sí Pero estoy. fíjate que yo ahí te voy a pedir seguramente que la cambiemos, porque yo el 3 de hoy esta súper conferencia bien temprano Ah, ok. y La voy a cosa es estar, que yo me voy del 2 en la noche y regreso ajá, el 9 de... O sea, real ya estaré en México hasta el 10 de marzo. ok. Entonces, eso querría decir que no nos vemos en esa semana del 2 al 8. Sí, yo creo que no, porque va a estar bien complicado, porque voy a estar Ok, en Ámsterdam. ok, Entonces, no, olvídalo, vamos a estar con una locura y tal.
Sí, no, entonces, Entonces, quedamos que nos vemos el 27, ajá. que es jueves. Y ya si quieres por ahí del 9 ya nos escribimos otra vez para ver si, es que ni siquiera sé qué día es 9. Es un lunes, Lunes. que ese no nos vemos seguro porque ese es el día en que estoy de regreso y llego a México el 10. Ok. 10, Este, 11, 9, 10, yo, 11, 12. yo quiero ver si en esas semanas de marzo, no me importa la hora, pero quisiera ver si podemos tener las sesiones. Ni siquiera me importa si lo hacemos en fin de semana o algo más temprano. Yo vuelvo a México el 9 de marzo. Ok, Voy a estar en México 1, 2, 3, 4 semanas. ok. Pero mi casa en México está en la montaña, Ok. literalmente en la montaña, ¿En cuál montaña, Mix? en el Ajusco. Ok, Y entonces, en realidad, casi por Parres, o sea, entre Ciudad de México y Morelos. ok. Entonces, mi señal de internet es lo peor que te puedas imaginar y yo sobrevivir a videollamadas estando en la montaña es No. la muerte, entonces me obliga a quedarme en la ciudad hasta muy noche. O sea, no me Ok, puedo ir a mi casa hasta que no termine la llamada contigo. Entonces, no me importa a qué hora ni qué día, porque en realidad yo no voy a estar haciendo una cosa específica, voy a andar haciendo trámites migratorios, a eso voy. ok. Entonces, podemos poner cualquier otro día a cualquier otra hora. Ok, déjame pensarle porque en una de esas, si no es mucho abusar de tu confianza, las podríamos tener no digitales, sino en presencial, que siento que me hace falta a veces, así como que el contacto humano, en el vicio o algo así. Igual podríamos poner una o dos, o sea, a mí yo no estoy en Ciudad de México, entonces me queda Bueno, un claro. poquito, Claro, cuando bajes, ahora sí que cuando pero, estés. pero sí voy unos días y podemos poner un par en Ciudad de México y así. Entonces, Va, si quieres, como yo voy a ir con una agenda muy puesta, te ok. voy a proponer fechas que yo ya sé que voy a estar en Ciudad de México. Ah, súper, O sea, buenísimo. porque hace cuando ya sé qué día tengo la cita en la Embajada Española, ya sé qué día tengo. Entonces, tengo como todo así y te puedo decir, mira, tal y tal día entre tales horarios, si te acomoda algo, nos vemos en el DF. Eso, me late, Miss. ¿Va? Qué organizada, sí. Sí, soy un poco freak con eso, la verdad. Ah, no, pero está buenísimo, qué padre. ¿Sale? Sale Ok, pues, va ya que va. estamos. Muchas Bueno, gracias. cuídate, chao. Bye.